Hola, ¿qué tal? Guillermo Cobos de Care Telecom. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es la segmentación de la red. La segmentación fundamentalmente por funcionalidades. Me estoy apoyando en un reporte del señor John Kinderbach de Forrester Research, publicado por Palo Alto Networks. Y bueno, fundamentalmente acá voy a ir por secciones. Fundamentalmente acá vamos a empezar por los retos, ¿no? Y los retos son y parten de que al día de hoy se tienen en todos los ambientes productivos redes que son más vulnerables. Esto es, con las adiciones que día a día se le están integrando a todas las redes en respuesta a las necesidades de todos los días, de todos sus usuarios, de todos sus clientes, pues las redes se convierten en un blanco muy apetitoso para el crimen organizado. Y bueno, esto las convierte en vulnerables, ¿no? Día con día. Fundamentalmente la solución se centra en la segmentación y en la protección desde la capa 1 hasta la capa 3 por lo menos. Ahorita vamos a hablar precisamente en ese sentido solamente en este nivel, en esos tres niveles de la capa OSI, de la 1 a la 3. Y también, bueno, precisamente en estas capas, la solución se centra también en la identificación de usuarios y de las aplicaciones que viven en nuestra red, ¿de acuerdo? Los beneficios son muy simples. Evidentemente el primero es la reducción de la exposición de áreas de la red o de la topología de la red a la incidencia de riesgos y también el informe y reportes de qué tan expuestos estamos en ciertas áreas o segmentos de la red. Fundamentalmente son los beneficios que entrega una segmentación que se llama, o basado en el modelo de Zero Trust Model, que es el modelo de la desconfianza absoluta de todos y en todo momento. ¿Por qué necesitamos segmentar? Bueno, porque al día de hoy en las empresas se tienen distintos tipos de usuarios. A comparación del inicio de las redes en donde todos los usuarios se centraban y estaban ubicados en el corporativo y o en las oficinas remotas, ningún usuario estaba haciendo uso de la red desde fuera. Todo era el acceso desde el punto central o desde las oficinas, pero siempre cercados, ¿no? Siempre ubicados, muy bien identificados y muy bien centrados y funcionando desde el punto central o en los puntos remotos, pero siempre dentro de las cuatro paredes de la empresa. Hoy en día no. Hoy en día la interacción de todos los usuarios se puede dar ya sea desde dentro de la empresa o desde fuera en cualquier otro lado. Cuántos agentes de ventas, cuántos directivos, administrativos y demás están no solamente ubicados en las oficinas propias de la empresa, sino andan prácticamente por cualquier lado del mundo. Ese es un tema que tenemos que identificar como un detonante precisamente para la protección de nuestras redes, ¿no? ¿Qué decir de usuarios de terceros? Por ejemplo, proveedores que necesitan tener acceso a los recursos, algunos, ciertamente no a todos, de la compañía. Y bueno, el tema de la protección salta muy fácil y muy evidentemente a la vista. Otro tema detonante, otro aspecto detonante de la protección y la segmentación es la gran cantidad y la gran variedad de dispositivos por los que la red se hace accesible. Llámese, bueno, las laptops,
pero ahora lo que está muy de moda es las tabletas o los teléfonos inteligentes, o una combinación de todos. Estos dispositivos ya sea, y bueno, otra agravante más, otro punto más interesante es que dichos dispositivos no necesariamente son propiedad de la empresa. Con el tema de Bring Your Own Device, bueno, las empresas tienen que aceptar que los usuarios internos o externos pueden hacer uso de sus tabletas o estos dispositivos propios que no son de propiedad, vale la redundancia, de la empresa, pero que sí tienen incidencia y actúan dentro de la misma. Todo esto hace un cóctel muy interesante y por eso partimos de la premisa de que la red se hace más vulnerable por este cóctel, ¿no? Por esta combinación de dispositivos y condiciones que inciden fundamentalmente en el acceso a los recursos propios informáticos de la empresa. ¿Cuáles serían los alcances fundamentalmente de una segmentación y hacia dónde tendríamos que ir y en qué dirección se tendría que tomar esta segmentación? Bueno, uno es el reducir el ámbito del cumplimiento de los estándares. ¿A qué se refiere? A que si todos los usuarios están compartiendo un mismo segmento, no podemos diferenciar entre los usuarios, por ejemplo, de recursos humanos, de ingeniería, ventas, personal administrativo o directores o cualquier otro tipo, bueno, proveedores, ¿no? Sin más. Si todo el mundo comparte el mismo segmento de red, todo el mundo tendría acceso al mismo segmento de red y a los mismos recursos expuestos por todos. Entonces, bueno, el primer alcance es, bueno, se tiene que reducir el ámbito de cumplimiento y alcance de cada uno de estos actores que inciden fundamentalmente en la red. Una consecuencia es la limitación del filtrado de datos. Evidentemente, si estamos dividiendo por sectores los accesos de todos los actores, clientes, usuarios, etcétera, bueno, evidentemente vamos a estar reduciendo la oportunidad de cualquiera de estos actores de incidir en cualquiera de los otros segmentos de estos mismos actores. Evidentemente, bueno, también, siguiente punto es reducir la superficie de sistemas vulnerables. Los sistemas vulnerables, empezamos por los servidores de aplicación de las empresas, como los primeros elementos que saltan a la vista. Sin embargo, no son los únicos y quién sabe si los más importantes. ¿Por qué? Porque algunos, dependiendo de los negocios, las máquinas de los directivos o de ciertos usuarios clave pudieran contener información aún más delicada que los servidores de aplicación mismo. Esto evidentemente no es una regla, sin embargo, sí se puede manejar como información muy sensible a este tipo de dispositivos. La forma como originalmente se segmentaba una red era precisamente por un rango de direcciones IP confinadas por una máscara en donde se agrupaban una serie de IPs correspondientes a de distintos o particulares usuarios que estaban en ese rango de IPs. Y así se contenía lo que se llaman los dominios de broadcast. Se limpiaba de alguna forma la contaminación del hecho de compartir todo un segmento enorme en varios más pequeños. Y así fue como nació la parte de la segmentación IP. Posteriormente fue derivando en otro concepto que se llama al día de hoy VLANs, que precisamente, bueno, se puede segmentar la red en lo que comento se llama VLANs, pero pueden ser de capa 2 o de capa 3, en donde vamos a aislar precisamente el tráfico
entre un grupo de usuarios o un grupo de servidores que se confinan precisamente para no estar mezclando su tráfico unos con otros. Eso fue originalmente cómo nació la implementación de la segmentación de red. La segmentación se tiene que hacer en base a ciertamente todos estos factores anteriores que ya mencioné, más algunos otros que son, por ejemplo, la identificación de usuarios independientemente de su dirección IP, independientemente de su localización, independientemente del dispositivo que traigan. Esto lo hace todavía más interesante y esto precisamente es en lo que se basa este documento. Este documento lo que propone es el que se pueda hacer, se deba hacer una segmentación para identificar qué usuarios tienen acceso a qué recursos y qué otros usuarios no tienen permitido acceder precisamente a estos recursos. Aquí se pone muy interesante la situación. Adicionalmente es el tema de la protección de los recursos informáticos, dígase aplicaciones, servidores de aplicaciones, en donde solo ciertos usuarios puntualmente pueden acceder a estos recursos con los correspondientes reportes, ¿no? Fundamentalmente de eso se trata la segmentación hoy en día. ¿Qué usuarios accesan qué aplicaciones, en qué momento y bajo qué dispositivo? Puede ser el dispositivo de manera tal que use un móvil o una laptop o una workstation, que por cierto ya están en proceso de extinción, pero la segmentación tiene que abarcar todo esto, partiendo de la base que ya se tiene segmentada la red con los criterios anteriores. Yo les invito a conocer este documento que lo vamos a postear en nuestro blog para que conozcas un poquito más a lo que me refiero. Ahí lo puedes bajar y te agradezco mucho y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.